Amón, también conocido como la voz oscura, el caído, el oscuro, el dios oscuro, el eterno, el maestro y el portador de la verdad, era un Xel'Naga malévolo conectado al vacío. Pretendía romper el ciclo corrupto de los Xel'Naga y acabar con toda la vida antes de rehacerlo a su imagen. Se le ha descrito como el mal más antiguo del universo. Amón fue una vez de una especie que poseía pureza de esencia o de forma, y en esta forma Amón intentó convertirse en un gran ser, y se le dio la oportunidad. Según el ciclo infinito de los Xel'Naga, recibió la esencia de los ancianos Xel'Naga y se convirtió en uno de ellos. Ya convertido en Xel'Naga, Amón estaba resentido por haber sido arrancado de su vida anterior. Más tarde afirmaría que la transformación le había sido impuesta. Como mínimo se sintió engañado y llegó a darse cuenta de que la grandeza no era algo que realmente hubiera deseado y que él mismo se había convertido en parte del ciclo infinito. En algún momento, miles de millones de años antes de la Gran Guerra, Amón se desilusionó con el ciclo infinito de los Xel'Naga considerándolo corrupto, en el que sería el último universo testigo del ciclo. Mientras la mayoría de los Xel'Naga dormían en Ulnar tras sembrar el universo de vida, Amón y un grupo de seguidores se propusieron forjar en secreto una única raza superior que pusiera fin al ciclo. Aunque los Xel'Naga crearon la vida, su objetivo era dejar que se desarrollara por sí sola. Amón y sus seguidores rompieron esta regla al llegar al mundo de Ayur, que había dado lugar a una especie altamente evolucionada de cazadores y guerreros tribales, a los que los Xel'Naga acabarían llamando los protos o primogénitos. Impresionado por la destreza física y las habilidades telepáticas de los protos, Amón decidió otorgarles la pureza de forma. Posteriormente, él y sus seguidores elevaron a los protos, que llegaron a venerar a los Xel'Naga como dioses. Al principio, los protos vivían en armonía, unidos por un vínculo psíquico en común. Sin embargo, con el paso del tiempo, las distintas tribus empezaron a distanciarse y cada una de ellas trató de definir su propio papel en el universo. Frustrados por lo que consideraban un aumento de los egos, Amón y sus seguidores temían haber impulsado demasiado rápido la evolución de los protos. Al mismo tiempo, los protos empezaron a sospechar de las verdaderas intenciones de Amón y las tribus empezaron a cultivar rumores descabellados sobre la supuesta traición de sus creadores. Al darse cuenta de que los protos habían crecido más allá de su control, Amón y los demás Xel'Naga decidieron abandonar Ayur. Cuando los protos se enteraron, atacaron temerariamente las naves Xel'Naga, asesinando a cientos de ellos. Amón y sus seguidores se defendieron de los protos y huyeron del planeta. Aunque profundamente resentido por su fracaso en Ayur, Amón seguía considerando a los protos clave para sus planes. Además, retuvo a varios seguidores protos en forma de Taldarim, que se separaron de sus hermanos. Amón prometió a los Taldarim que mediante la obediencia ascenderían a híbridos. En realidad, era una mentira, un medio para mantenerlos bajo su esclavitud. Tras ser expulsados de Ayur, Amón y sus seguidores viajaron a Serus y comenzaron a elevar a los Zerg para crear una raza bendecida con la pureza de la esencia. Amón vio en los Zerg una valiosa herramienta, apreciando su capacidad para consumir esencia de otros organismos. Así, los sometió a la voluntad de una mente colmena, y solo los Zerg primigenios escaparon a su control y se quedaron en el planeta, siguiendo su naturaleza. En todo caso, para evitar repetir los errores cometidos con los protos, Amón creó la Supermente, una entidad sensible que encarnaba la mente colmena Zerg. Aunque Amón dotó a la Supermente de pensamiento y razón, no le dio libre albedrío. En su lugar, le impuso una orden primordial de destruir y asimilar a los protos, como parte de sus planes para forjar al híbrido. Su intención era esclavizar a los Zerg y utilizarlos junto con el híbrido para acabar con toda la vida del universo. Una vez que el híbrido fuera dominante, se desharía de los Zerg y remodelaría toda la vida a su propia imagen. Antes de que Amón pudiera completar su obra sobre Serus, los demás Xel'Naga de Ulnar despertaron y se enteraron de sus planes. Emprendieron una guerra contra Amón y sus seguidores que finalmente culminó con Amón
desatando a todo el enjambre Zerg sobre los Cell Naga. Aunque los Cell Naga fueron devastados, el propio Amon también fue derrotado. Su cuerpo fue destruido, pero su conciencia escapó al vacío, donde comenzó a planear su regreso. Amon aún conservaba su conocimiento y su influencia sobre la supermente y el enjambre Zerg permanecía. Los Zerg pronto abandonaron Zerus para buscar y asimilar a los Protoss. Al mismo tiempo, uno de los sirvientes de Amon, que llegaría a ser conocido como Samir Duran, empezó a trabajar en secreto para fusionar artificialmente el ADN Protoss y Zerg para formar la raza híbrida deseada. También hizo planes para forjar un nuevo cuerpo para Amon. La supermente no estaba ciega ante su difícil situación. Preveía el resultado apocalíptico si Amon, al que llamaba el Caído, salía victorioso. Aunque incapaz de resistirse a su orden de destruir a los Protoss, la supermente trató de socavar en secreto el plan de Amon de esclavizar al enjambre. Bajo el pretexto de crear una nueva arma para combatir a los Protoss, la supermente hizo capturar a Sarah Kerrigan y la transformó en la reina de espadas. La supermente ocultó el verdadero propósito de Kerrigan a todo el mundo, incluida la propia Kerrigan. En el futuro que vislumbró la supermente, Amon acabó reconociendo la amenaza que suponía Kerrigan. Kerrigan renació como la reina de espadas tras la derrota de Amon en Ulnar. Por ello, aunque seguía sintiendo la influencia de Amon sobre ella y su personalidad estaba distorsionada, en realidad era un individuo en contraposición a la supermente. Tras lo acontecido en Broadwar, la voluntad de Amon se introdujo en sus pensamientos a través del mutágeno que llevaba dentro, mostrándole visiones de su regreso y de la extinción de los Zerg. Llevó el enjambre de vuelta a Char y durante 4 años preparó en silencio a los Zerg para la guerra según la voluntad de Amon. Sin embargo, aunque Kerrigan sentía su influencia, Amon nunca la controló directamente. Aunque estaba convencida de que el futuro no podía evitarse, Kerrigan decidió que ella y el enjambre lucharían hasta la muerte y perecerían en un último resplandor de gloria. Aunque al final los Zerg se mostraron incapaces de asimilar a los Protoss, Samir Duran, ayudado por mercenarios Terran, logró crear el híbrido Protoss-Zerg de Amon, que ocultó en numerosos mundos. Tras Broadwar, Duran adoptó el alias de Emil Narut y salió con Valerian Mengs. Con el apoyo de Valerian creó la Fundación Moebius. Usando Moebius como fachada para sus operaciones, Narut continuó creando híbridos para Amon. Aunque Valerian sabía de la existencia de los híbridos de Narut, desconocía el alcance total de los progresos de Narut, así como sus verdaderos motivos. Al mismo tiempo, Narut colaboró con el emperador Arcturus Mengs para establecer el programa de cría de híbridos secretos del dominio. Mengs, que desconocía la verdadera lealtad de Narut, pretendía utilizar a los híbridos como armas. Mientras tanto, Amon siguió observando a los Taldarim. Observó un Rakshir en el que 800 Taldarim fueron asesinados mediante la manipulación de Alarak. Muchos Taldarim murieron, su flota se desorganizó e incluso los planes de Amon se vieron obstaculizados. Sin embargo, le divertía el derramamiento de sangre. 4 años después de la muerte de la supermente, el espíritu aparente de Tazadar transmitió la visión de la criatura al prelado oscuro Zeratul, que se aseguró de advertir al comandante Jim Raynor de la importancia de Kerrigan y de asegurar su supervivencia. Durante la Segunda Gran Guerra, Emil Narut y el príncipe heredero Valerian Mengs convencieron a Raynor para que recogiera un artefacto Cell Naga, al principio con fines lucrativos y más tarde para restaurar la humanidad de Sarah Kerrigan, algo que Raynor deseaba más que cualquier otra cosa. Sin que Raynor ni Valerian lo supieran, Narut había conspirado en secreto con Arcturus Mengs para asesinar a Kerrigan una vez restaurada su humanidad, eliminando así la amenaza que suponía para los planes de Amon. La búsqueda de Raynor le llevó a entrar en conflicto con la facción Taldarim de Neon, que custodiaba la mayoría de las piezas. Raynor llevó el dispositivo completo a Char y lo utilizó para restaurar la humanidad de Kerrigan, liberándola de la influencia de Amon. Tychus Finlay, que había hecho un trato con Mengs por su libertad, intentó matar a Kerrigan. Para salvarla, Raynor se vio obligado a matar a su viejo amigo, porque sin Kerrigan, el universo estaría sumido bajo la oscuridad del Cell Naga caído. Poco después de la batalla de Char, Emil Narut robó el dispositivo Cell Naga a Jim Raynor y viajó a Atrias.
un mundo custodiado por los Taldarim donde restauró el poder de Amon, resucitándolo. Kerrigan conoció a Amon en Serus, donde Zurban le informó de su existencia. Guiada por el anciano, Kerrigan renació en su forma primigenia. Tras regresar al sector Koprulu, Kerrigan fue contactada por un resucitado Alexei Stukov, que ahora se había convertido en un Terran infestado. Él la dirigió a la plataforma Skiger, que estaba produciendo híbridos bajo la dirección del Dr. Emil Narud. Kerrigan y sus fuerzas abrieron paso entre las fuerzas de Narud, que incluían tropas del dominio híbridos y protos Taldarim. Finalmente encontró el camino hasta el templo Xel'Naga que había debajo. Allí luchó contra Narud, que se reveló como siervo de Amon. Kerrigan lo derrotó, pero en sus últimos momentos reveló que Amon estaba vivo y que volvería pronto. Tras derrotar a Mengs en Koral, Kerrigan partió para luchar contra Amon. Alexei Stukov especularía más tarde con razón que el dispositivo Xel'Naga utilizado para desinfestar a Kerrigan podría haber contribuido a revivir a Amon. Señaló que la Reina de Espadas original tenía un poder tremendo y que el dispositivo no podía simplemente borrarlo, conjeturando que tenía que ir a alguna parte. Kerrigan se preguntó si el híbrido que había estado en Char durante la batalla era para recoger la energía que su desinfestación esparció. Más tarde, el forjador de fases Carax, tras estudiar exhaustivamente la piedra o la Keystone, descubrió que el dispositivo había sido modificado por Narud para extraer las energías del vacío de la Reina de Espadas en Char. Estas energías se habían almacenado en el dispositivo y más tarde se utilizaron para revivir a Amon. Según Nuroka, antaño primer ascendiente de los Taldarim, el verdadero plan de Amon implicaba destruir todas las creaciones de los Xel'Naga, incluidos los Taldarim. Amon veía la muerte como el ideal más elevado, no el fracaso. Su dicho, derrota a tus amos o cae por debajo de ellos, era en realidad, derrota a tus amos o elévate más allá de ellos. Nuroka creía que el señor Malash también lo sabía, pero Malash siguió apoyando a Amon y se lo ocultó a los Taldarim. Nuroka dijo que Amon se alegraba cuando los Taldarim se mataban entre ellos, lo que podía ocurrir por centenares en los duelos del Rakshir. Decidido a salvar su pueblo, Nuroka consiguió el apoyo del cuarto ascendente Alarak, con la intención de matar a Malash y revelar el secreto a los Taldarim. Al final, Alarak se puso del lado de Malash y Malash mató a Nuroka, permitiendo a Alarak ocupar el lugar de Nuroka como primer ascendiente. Sin embargo, Alarak conocía ahora la verdad y tenía la intención de conspirar contra Amon en secreto para salvar a su pueblo de la destrucción. En los acontecimientos de Legacy of the Void, Zeratul rastreó el lugar de renacimiento de Amon hasta Atrias, donde creía que podía conocer la pieza final de la profecía Xel'Naga. Durante su infiltración en el templo de Eris, el Señor Supremo Malash utilizó un catalizador del vacío para contactar con Amon. Amon ordenó al Señor Supremo que preparara a los Taldarim para la guerra. Zeratul fue testigo de ello y con la esperanza de retrasar a las fuerzas de Amon lanzó un ataque contra el catalizador, destruyéndolo. Y cuando el artefacto explotó, Tazadar apareció entre los restos del catalizador y le dijo a Zeratul que la piedra le guiará a la esperanza. Después, Amon reapareció entre los restos del catalizador y mató a muchas de las tropas de Zeratul con sus poderes y empezó a invocar sombras del vacío, así como a unos cuantos híbridos para matar a Zeratul. Pero a continuación, Amon hizo que el templo se derrumbara también. La Pretor Talis y sus fuerzas se sacrificaron para dar tiempo a Zeratul a escapar. Con la última pieza de la profecía en la mano, Zeratul se dispuso a advertir al jerarca Artanis. Amon se hizo presente ante los Dalam durante su intento de recuperar a Yur de los Zerg. Los Reavers híbridos de la superficie tomaron el control de los Zerg salvajes de la superficie del planeta, coordinándolos en una fuerza de combate más peligrosa. Sin embargo, los Reavers fueron derrotados y la invasión continuó. Fue entonces cuando Amon empezó a corromper el Kala, tomando a numerosos Kalai bajo su esclavitud. Esto incluyó al propio Artanis. Zeratul intentó extirpar los cordones nerviosos de Artanis, lo que cortaría su vínculo con el Kala, pero Amon no dejaría marchar a su marioneta tan fácilmente. Hablando y actuando a través de Artanis, Amon luchó contra Zeratul, ganando el duelo.
En un último esfuerzo, Zeratul atacó y cortó las cuerdas nerviosas de Artanis, aunque a costa de su propia vida. Ya libre del control de Amon, Artanis salvó a todos los protos que pudo, incluido el forjafaces Carax, antes de decidir huir de Ayur en la lanza de Adun. Amon no tardó en encontrar un nuevo esclavo en la figura de la ejecutora Celendis. A través de su marioneta, Amon se burló de los Lelam y envió a sus poseídos protos y Ser contra ellos. Artanis y sus seguidores consiguieron activar la lanza de Adun y escapar de Ayur justo a tiempo. Amon también empezó a construirse un cuerpo anfitrión en Ayur, utilizando trozos del cadáver de la supermente, así como muchos de los otros protos esclavizados. Mientras tanto, sus sirvientes llevaban a cabo su voluntad. Las fuerzas corrompidas de Moebius, acompañados de híbridos, labró un camino de destrucción a través del dominio. A través de los Ser de Ayur, tenía un ejército. Además, los Taldarim seguían siendo sus siervos. El plan que había puesto en marcha millones de años atrás estaba ahora en su fase final. Mucho más tarde, Amon habló con Artanis a través de la gran conservadora Rohanna, que permanecería dentro del Kala. Amon defendió sus acciones, alegando que una resistencia prolongada solo prolongaría el sufrimiento de la existencia de sus enemigos. Sin embargo, Rohanna pudo recuperar el control. En Shakuras, Amon envió a su colonia a través de la puerta de transposición que unía a Shakuras con Ayur. Los Ser ganaron terreno rápidamente, hasta el punto de que Talematros era el último bastión. Talematros fue evacuada con éxito, y Amon observó cómo los protos tomaban posiciones en el templo Xel'Naga del planeta. Envió a sus fuerzas Zerg para ponerlas a prueba antes de desatar a su híbrido. Los protos fueron capaces de sobrecargar el prisma de fase del templo y enviarlo al núcleo del planeta. Shakuras fue destruido y se llevó consigo a más de 1.000 millones de Zerg de Amon. Artanis y Kerrigan acabaron llegando a Ulnar, aunque tuvieron que abrirse paso entre las fuerzas de Amon. Buscando a los Xel'Naga, solo encontraron sus cadáveres. La voz de Amon resonó en la cámara y concedió a Artanis una visión de su nuevo cuerpo anfitrión. A continuación, abrió un portal al vacío mientras sus fuerzas se enfrentaban a los de Kerrigan y Artanis. A bordo de la lanza de Adun, Amon volvió a hablar a través de Rohanna, burlándose de la matriarca Borazun. Sin embargo, a pesar de las amenazas de Amon, tanto los protos como los Zerg pudieron escapar de Ulnar. Después de Ulnar, los planes de Amon empezaron a torcerse. El Daelam trajo a los Taldarim a las fuerzas de los primogénitos a reclamar el primer ascendiente Alarak, el manto del Señor Supremo. La planta de producción de híbridos de Revanskar fue destruida y las fuerzas de Moebius con ella. A pesar de los esfuerzos de los Zerg de Amon, los Daelam pudieron incluso reactivar los purificadores almacenados en Cibros. Hablando por última vez a través de Rohanna, Amon se dirigió a su enemigo, dejando claras sus frustraciones. También permitió a Rohanna comprender los planes de Amon de utilizar a la Armada Dorada para sus propios fines. El Daelam llegó a Ayur, destruyendo la matriz psiónica que provenía del planeta, lo que ralentizó la llegada de la Armada Dorada. Lo único que quedaba era destruir el cuerpo anfitrión de Amon antes de que despertara del todo. Sin embargo, Amon volvió a contactar con Artanis, esta vez sin anfitrión. Le mostró que había llegado demasiado tarde, que su cuerpo estaba listo. Se burló de Artanis, pero desafiante hasta el final. El jerarca ordenó que se lanzara el ataque. Amon estaba protegido por fragmentos del vacío hasta el punto de que era inmune a cualquier ataque que los protos pudieran lanzar. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los fragmentos de vacío fueron destruidos, dejando a Amon expuesto. Desató su poder sobre sus atacantes, pero no pudo hacer nada, ya que la flota del Daelam desencadenó su armamento desde la órbita, destruyendo su cuerpo. Aún así, Amon tenía una última carta que jugar. La Armada Dorada se acercaba a Ayur y él aún permanecía dentro del Kala. Usando la piedra, los Daelam pudieron contener a los esclavos de Amon el tiempo suficiente para que el dispositivo se activara, sacándolo temporalmente del Kala y aprisionándolo dentro de la piedra. Mientras Amon luchaba por liberarse de la piedra, Artanis instó a Celendis y a los demás templarios liberados a que se separaran del Kala. Los Kalai restantes cortaron sus cordones nerviosos y con ellos la conexión de Amon con sus esclavos. Así, el dios oscuro fue desterrado al vacío.
A pesar de su derrota en Ayur, Amon no había cesado en su deseo de romper el ciclo infinito de los Xel'Naga. Dentro del vacío empezó a tramar su regreso. Su fuerza crecía por momentos y su regreso parecía inevitable, por muy lejano que fuera para las especies de la galaxia. Convocados por Ouros, fuerzas Terran, Zerg y Protoss entraron en el vacío para derrotar a Amon de una vez por todas. Las fuerzas aliadas avanzaron, mataron a Duran, el siervo de Amon, y liberaron a Ouros. Ouros transfirió su esencia a Kerrigan, convirtiéndola en un Xel'Naga. En las profundidades del vacío, los dos Xel'Naga se enfrentaron. Amon no se inmutó, ya que había matado a Xel'Nagas antes, y sus cristales del vacío lo rodeaban con una barrera de energía que lo hacía prácticamente invencible. Kerrigan y sus aliados lanzaron un asalto final contra Amon, apuntando a sus cristales de vacío durante la batalla, así como numerosos constructos de vacío contra las fuerzas aliadas. Incluso llegó a arrancar físicamente el suelo debajo de las bases aliadas. A pesar de eso, Kerrigan y sus aliados destruyeron suficientes cristales de vacío de Amon como para dejarlo vulnerable. Kerrigan se enfrentó a Amon, quien desafiante e impertinente le dijo que no era más que un peón en un ciclo viciado y que había sido manipulada toda su vida. Kerrigan replicó que no le importaba ni el ciclo de los Xel'Naga ni las mentiras de Amon, y que en su lugar había elegido la libertad para toda la vida. A continuación, fulminó a Amon con un único y poderoso rayo de energía, matando finalmente al dios oscuro. Tras su muerte, corrieron rumores por todo el dominio sobre su destino final, pero solo unos pocos conocían la verdad y guardaron silencio. Amon podía haberse hecho con el control de todo el universo, de no ser por un heroico Zeratul que reunió las antiguas profecías Xel'Naga. Entregó un cristal Ian a Jim Raynor que contenía todas las apocalípticas visiones de la supermente. Si Kerrigan ya no existiese, toda vida en el universo quedaría a merced de Amon. Y así fue. Kerrigan sobrevivió gracias a los esfuerzos de Jim Raynor y la Fundación Moebius. Ascendió a Xel'Naga y en un ataque tan poderoso como el mismísimo vacío, terminó con la existencia del dios oscuro Amon. Pero eso no sería lo que diera paz al sector Coprulo, porque más tarde llegarían nuevas amenazas.